Bienvenidos a La Ruta del Frailejón, un programa para debatir los modelos de agronegocios y la innovación tecnológica en el campo. Con ustedes, Andrés Valderrama. y Jorge Eduardo Castro. Bienvenidos. Don Andrés, buenas. Buenas tardes, don Jorge. Un ¿Cómo? gusto volverlo a oír. Lo mismo digo, un gustazo tenerlo de nuevo por aquí, que lo teníamos un poco extrañado, pero es que, como dijimos en otro momento, lo tenían hiper ocupado, pero ya afortunadamente de nuevo un momento con nosotros y por supuesto en la ruta del Frailejón. ¿De qué vamos a conversar hoy, don Andrés? Pues Jorgito, hoy tenemos un tema muy interesante, así como para contextualizar el desarrollo de la investigación y la tecnología en el ámbito biológico. Estamos hablando de la biología molecular. Hoy vamos a hablar de biología molecular con el doctor Andrés Valderrama. Y me disculpan, yo sé, a los biólogos hay que tener cuidado cuando dicen el doctor, pero aquí lo grabamos a usted de doctor en esta casa, que me venga a regañar el Ministerio de Educación. Ilustre, aquí nosotros hablamos de biología molecular, de tecnología y de innovación, porque como ustedes han visto en nuestro fanpage, nos gusta la tecnología, nos gusta la innovación, nos gusta la ciencia, porque amamos la naturaleza y queremos aprender más de ella y interactuar. Entonces, por eso, caballero don Andrés Valderrama, ¿qué es la biología molecular? ¿Cómo puede usted decirle a una persona, diga usted un ingeniero civil, explíquele a un ingeniero civil como yo qué es la biología molecular? Bueno, la biología molecular es una rama de las ciencias netamente investigativa, aplicada, que es básicamente una cocina, dentro de la cocina. La biología molecular se enfoca en manipular, entender, interactuar con las moléculas, como lo dice su nombre. ¿Qué moléculas estamos hablando? Estamos hablando con las proteínas, estamos hablando al nivel más pequeño pues a nivel de la estructura de la vida, al mínimo nivel, estamos hablando del ADN. Entonces, básicamente lo que hace esta ciencia es, mediante herramientas y mecanismos, identificar qué sirve para qué, o qué codifica qué, o este pedacito de ADN para qué sirve. Y bueno, si nos devolvemos un poco en el dogma central de la ciencia se basa en un dogma y dice que del ARN pasa a ARN y el ARN se convierte en proteína y las proteínas como unidad básica de construcción de vida crean todo. Estamos hablando de huesos, músculos, uñas, cabello, cerebro. ¿Sí o qué? Pues usted es el que sabe, doctor, yo aquí estoy aprendiendo, tomando nota. Entonces, con herramientas de biología molecular es que, gracias a esas herramientas, es que hoy en día, por ejemplo, conocemos enteramente cómo está estructurado el ADN del humano. No sé si usted ha escuchado alguna vez el proyecto Genoma Humano, Algo he escuchado. que reunió científicos alrededor del mundo, reunió técnicas alrededor del mundo, tecnología alrededor del mundo, en un solo objetivo: saber el ADN contenido en una célula, qué significaba. Y la significancia es a nivel básico, más básico de la estructura del ADN, según la antigua teoría, ¿no? Que son bases nitrogenadas, que están pareadas en cierto orden, que la adenina con la timina, y la guanina con la citosina, y que es una espiral. Bueno, esto está por reescribirse, y de ahí para atrás muchas otras teorías y teoremas, y es que han descubierto demasiadas cosas en el ADN, ¿no? Pero bueno, ese es otro paso. Dejemos ahí 2 segundos para ahora que usted me echa para atrás y para adelante y yo todavía a duras penas tengo esa guanina, citosina Citoquinina y adenina. y a esas dos. Guanina y citosina y adenina y Citoquinina. citoquinina. Entonces ahí tenemos
la hélice de la vida. Hasta ahí eran las fotos, lo que uno medio la contaban en el colegio. Sí, que primero pensaban que era lineal, después llegó Don Watson y Crick y dijeron, no, eso no es así. A eso quería ahí llegar. Ah. Cuénteme un poco de la historia inicial de la biología molecular. ¿Cómo arrancan los biólogos o los químicos o quiénes? ¿Cómo fue, digamos, que se fue diciendo, venga, esto, pasamos de la observación de pajaritos y la observación de plantas y de la sistematización taxonómica de las plantas? Quédese quieto ahí. Okay. Pasaron de la sistematización de pajaritos y de las plantas a querer sistematizar la información de dónde viene, o sea, querían saber cómo era que el cuerpo o cómo las células organizaban la información para decir, por ejemplo, en el caso de la formación de la vida, oiga, ustedes organícense para formar tejido conjuntivo, ustedes para formar tejido óseo, ustedes para formar sangre, ustedes cerebro, ustedes piel, ustedes cabello. No tenían ni idea. Y gracias a estas herramientas de biología molecular fueron capaces de empezar a visibilizar las estructuras, los tamaños, las formas, Okay. los pesos. Entonces nosotros tenemos, digamos, lo que la gente entiende por biología, que es este tema como de especies y sobre todo organismos, pues. Sí. Y usted ya se va devolviendo a los sistemas al interior del organismo, llega a los órganos, llega a las células, a los tejidos, pasa a las células y de pronto alguien dice, venga, ¿y qué es lo que tiene esta célula para ser de este tipo de célula? Del tejido óseo, del tejido neuronal, tal. Y ahí es donde, digamos, como que tratan de hacer la pregunta dentro de la célula, ¿cómo fue la cosa? Exacto, y ahí dicen, bueno, ¿y qué tiene esta célula que hace que esta célula sea hueso? Y todos cayeron en la misma respuesta. Oiga, esto tiene una información que le dice que sea hueso. Uh-huh. ¿Y dónde está la información que dice que sea hueso? Oiga, eso está como en el núcleo de la célula. Uh-huh. Ajá. ¿Y qué hay en el núcleo de la célula? Pues como ADN. ¿Y qué es el ADN? Como un sistema de información. Entonces el ADN es un sistema de información. ¿Y cómo se mueve, cómo se expresa, cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso con el cuerpo? Ahí fue que dijeron, necesitamos visibilizar el ADN. Porque pues no se ve. Usted sabe que en la sangre hay ADN y estas células y hay mil cosas, pero el ADN está ya adentro guardadito. Necesitamos visibilizarlo. Dijeron, bueno, vamos a tratar de separarlo. Pero ¿cómo separamos el ADN si es una molécula, una hélice? Vamos por partes. Separémoslo por partes. Uh-huh. ¿Y qué partes pueden ser? Pues no sé, tamaños. Entonces se inventaron una técnica muy interesante, que aquí es donde un ingeniero civil se le salen las babas. ¿Cuál es? Dijeron, oiga, ¿y qué tal si separamos los tamaños ayudándonos de la electricidad? Dijeron, oiga, esto es interesante. Sí, claro, sí. Cada tamaño tiene una polaridad. Entonces yo voy a poner un móvil que me lleve una polaridad y que arrastre las polaridades de las moléculas y me las separe por tamaños. Y ¡pum! Se inventaron la máquina de hacer electroforesis. ¿De hacer electro qué? Electroforesis. La electroforesis es la técnica base de la biología molecular. Okay. Que, como lo dice, la electroforesis es la técnica, el electroporador o la máquina, como lo dice, usa la energía para que a base de las cargas de las moléculas se separen por tamaños. Entonces es una corriente de carga negativa en las cuales hay unas cargas positivas que tienen diferentes tamaños y se mueven a través de un medio de gel. Uh-huh. El gel tiene una porosidad y efectivamente les va a tomar más tiempo a las moléculas más grandes moverse que a las más pequeñas. Entonces ya por ahí empezaron a darse cuenta de que, oiga, listo, cierto tiempo me hace mover esta molécula o este tamaño de molécula dentro del gel. Si yo le pongo mucho tiempo se me sale del gel y pierdo mi muestra. Pero si calculo y calibro los tiempos, voy a poder sacar las moléculas hasta donde yo quiera y voy a poder ver los tamaños que yo quiera. Entonces, ya yo por análisis de otros tipos de técnicas ya demasiado profundas, sabían que las moléculas que tenían entre 500 y 600 kilodaltons, una medida, estaban asociadas a la expresión de cierta ADN
que posiblemente me codificaba, o sea, que ese ADN se convertía en ARN, que el ARN es una molécula mensajera dentro de la célula, y ese mensaje me codificaba unas proteínas, y que esas proteínas me formaban el hueso. Entonces, haciendo este tipo de asociaciones, es que empiezan a descubrir para qué funcionan ciertos genes. O, bueno, de qué tamaño son, cómo están ubicados, porque eso no lo es todo, ¿no? Esto estamos hablando solo de, listo, tengo un tamaño, lo ubico en un espacio, yo sé que está ahí y que posiblemente funciona. De ahí empezaron a desarrollarse otras ciencias, ¿no? Pero, párame aquí un poquito porque ¿en qué etapa de la historia de la humanidad es que la gente se inventa la electroforesis? Uy, estamos hablando de los 90s. Eso fue justo cuando se empezó el proyecto de secuenciación del genoma humano y antes. Ok, pero entonces me atrevería a decir que en los 90s, ¿no? Sí, pero don Andrés, el ADN pues nos lo contaban mucho antes de los 90s, es decir, ¿cuándo empieza la gente a... O sea, aquí ya es donde empiezan como a hacer el análisis de los genes. Ajá. Con la electroforesis. Pero ¿cuándo y cómo descubren que existe este ADN o ARN? ¿O era simplemente teórico? Era como decir... Siempre ha sido teórico y al día de hoy todo ha sido redescubrimientos. Porque entonces lo que estoy viendo en este nivel es un poco lo que pasa con la astronomía, y es que en la astronomía hay temas de... Se suponía que existe un cuerpo extraño en el universo. Teóricamente debería haber agujeros negros, no los hemos visto, pero teóricamente existe, y de pronto se hacen los instrumentos y descubren que hay agujeros negros. Exactamente. ¿Sí? Entonces, teóricamente había una teoría sobre ADN, sobre ARN, sobre creación de proteínas. Sobre estructuras, sobre formación, sobre la forma en que ocurren las cosas en el cuerpo, que ya sabía que estaban ligadas a los genes, y que de pronto dijeron, oiga, es que un gen no manda un resultado. El resultado puede ser causado por muchos genes. Y ahí descubren la epigenética, que es de qué manera los genes se expresan solos o en conjunto para generar algún resultado en el cuerpo. Ok, entonces hay un elemento teórico sobre el proceso de la existencia al interior de las moléculas y su dinámica. Ajá. Parte de eso está comprobado, parte no. Parte de eso que está comprobado no está comprobado, o está, digamos, en proceso. O estar comprendido, pero insatisfactoriamente. Sí. Funciona, pero hay un pedazo que todavía no nos gusta cómo cuadra la teoría para ciertos resultados. Y nos toca. En ese proceso, parte de lo que sucedió es que descubrieron temas como la epigenética. ¿De cuándo aquí es la epigenética? No, esto es del estudio de las enfermedades. Estamos hablando... O sea, las técnicas vienen desde que el humano quiere, pues, ya hablemos de la revolución industrial para acá, ¿no? Desde que la humanidad quiere descubrir el porqué de las cosas, ¿no? Y la curiosidad en por qué un hermano sufre de Parkinson y por qué otro no, y por qué los genes mandan, y por qué las enfermedades son heredables y... Ok, pero primero había que hablar de la existencia de genes, había que comprobarlo, digamos. No es porque su merced cuando tuvo ese hijo lo hizo con la Biblia debajo de la cama y entonces alguna cosa pasó, digamos, por poner un tema, digamos, un poco místico, que era la forma en que la gente antes entendía el mundo. Pero cuando empieza a ser el tema de los genes y la herencia un elemento tan importante, y ahora después viene el tema de trazar efectivamente cómo pues, básicamente estamos hablando desde los principios de las teorías, y eso es Gregory Mendel. El doctor Mendel se tomó y se quemó varias pestañas estudiando sus guisantes para poder desarrollar una teoría de la heredabilidad y de cómo se mueven los genes. En base a esta teoría y hasta acá se desarrolla toda la ciencia de la genética y de la genética y todos los estudios que pueden haber dentro de la genética. Estamos genética de poblaciones, la epigenética, la biología molecular como herramienta para entender todas estas interacciones de los genes, para saber si en sí es ese gen el que me está haciendo ese resultado. Y ya vienen los análisis más profundos, que es lo que podríamos decir la ingeniería genética y el diseño de muchas cosas, el diseño genético, que es lo que está en punta ahora y lo que
muchas personas debaten, pero no con los argumentos que deberían ser, ¿no? Como es una ciencia que se está desarrollando, es algo joven, pero porque sea transgénico o porque sea diseñado genéticamente no quiere decir que sea malo. Los genes no saltan, los genes no caminan, ellos se mueven en un sistema y bueno, eso es otra conversación muy grande. Ok, pero digamos, ahorita voy a hacerle preguntas sobre diseño genético un poco para temas que queremos conversar, pero antes quiero terminar de repasar el tema de la biología molecular. Sí. Es decir, el diseño genético se nutre conceptual y experimentalmente de los avances en biología molecular. ¿Qué elementos están, o qué herramientas, o qué categorías conceptuales hay alrededor de la biología molecular? Antes de pasar, digamos, a su aplicabilidad, porque los genes son un elemento de la biología molecular, pero Sí. no necesariamente en eso... No, pues si vamos a elementos, hay un desarrollo teórico detrás de todo esto para poder entender cómo se mueven o cómo poder manipular los genes sin alterar. Sí, pero a lo que ibas, por ejemplo, Ok. supondría yo que la biología molecular no solo explica el proceso de reproducción genética, sino, por ejemplo, el tema de nutrición celular. O sea, la nutrición celular también es un ámbito de la biología genética. Las dinámicas de transformación de las moléculas en energía o el desarrollo de la adaptación de ciertas moléculas para... Claro, esos son todas interacciones genéticas, porque acuérdense que todo efecto está hecho por una causa. Ok. Y la causa principal en el caso de todo lo que tenga que esté dentro del cuerpo humano es el ADN. Ok. El ADN, hay una señal, esa señal interactúa con el medio ambiente y se causan otras, o sea, ya ahí es interacción de genes medio ambiente. El medio ambiente tiene que ver también mucho en cómo se expresan los genes, por eso es sabido que una persona que fuma está predispuesta a que le dé cáncer de pulmón, porque en su ambiente pues, estuvo siempre expuesto a unas condiciones que podían activar un mal desarrollo genético y generar las células cancerígenas y de ahí para allá toda la cadena de sucesos, ¿cierto? Okay. Entonces, como en base a esto es que podríamos decir que la biología molecular es una herramienta transversal en cualquier proceso de transformación biológico, tanto como en una bacteria. Si yo quiero saber por qué esta bacteria es capaz de convertirme los nitratos en nitritos, en el caso de la acuaponía, por ejemplo, eso es una capacidad. Y esa capacidad se la da, la bacteria no tiene músculos, la bacteria no tiene organelas especializadas. ¿Qué tiene la bacteria? Que genes. ¿Y los genes qué hacen? Los genes dan señales. ¿Y qué hacen las señales? Producen proteínas. ¿Y qué hacen las proteínas? Estructuran enzimas, moléculas. O sea que dentro de la primera elemento de la biología molecular es la transmisión de información desde los genes. Exacto. O sea, la constitución de genes y la transmisión de información desde los genes a todo el sistema celular en general. Exacto. ¿Sí? Pero entonces el elemento principal estaría ahí. Y entonces aquí ya viene el tema del diseño genético, que puede tener un montón de aplicaciones. Usted hablaba ahorita de lo transgénico, por supuesto, me imagino un poco en estos días ha sido y parte, digamos, quizás de este podcast va en homenaje a la carta de los Nobel que se dieron el debate del transgénico. No, Claro, no me satanice el transgénico, compadre. En temas de alimentos, pero ¿qué otras aplicaciones? Pues porque ¿qué otras aplicaciones en los temas transgénicos existirían o en los temas de diseño genético? Porque yo he escuchado, por ejemplo, que hay investigaciones de meterle luz a los árboles con genes. ¿Es Claro. posible? Don Jorge, aquí es donde el límite es su creatividad. Ok. Hay gente que le molesta esto, pero uno puede jugar a ser Dios. ¿A qué voy con esto? Sin ofender a los creyentes, obviamente. Y sin ofender a Dios, probablemente. También. Sí. Que sería más importante en el último caso. El hecho está en que el límite es la creatividad, y se lo pongo en este punto. Una vez en mi pueblo natal, Barranca Bermeja, Santander, Tierra bonita, mano. tierra bonita, mano y caliente, existió una mancha de aceite que duró muchos años. Mi papá me hablaba de esa mancha, era
Era, mejor dicho, era el recuerdo de todo buen petrolero, era la mancha de aceite en la entrada del complejo industrial de Barranca Bermeja. Y algún día llegó el científico loco, con unas cajitas de bichitos, y le tiró los bichitos a la mancha de aceite, y resulta que la mancha de aceite se comió toda esa... los bichitos se comieron toda la mancha de aceite, y nunca más volvió a haber mancha de aceite ahí. Todos decían, ala, pero ¿esto por qué pasó? Pues nada, eso fue un proceso de biorremediación. Descubrieron que había una bacteria que tenía en sus genes la capacidad para comer aceite si no tenía una fuente de carbono más disponible. Entonces el man se iba a los anillos bencénicos propios de los productos derivados del petróleo, se los comía, los destruía, desarticulaba totalmente la molécula y la desaparecía por arte de magia. Bueno, este es el potencial que tenía esa bacteria, pero si escalamos este problema a un, no sé, digamos un derrame de crudo contenido, y llevé yo mi bacteria y resulta que mi bacteria sí consume ese crudo, pero en un 20%. No es tan eficiente como con el aceite. Pues yo me la llevo para el laboratorio, voy y reviso y me doy cuenta que es que esta bacteria tiene dentro de su sistema de información genética unos anillos de información que me contienen la capacidad de producir ese compuesto que me degrada ese compuesto químico que me da el alimento que necesito. Pues si este tiene una vez ese anillito, esa información, porque yo no se la refuerzo. Puede ser 3 o 4 veces con el mismo anillito. Y vamos al asunto en que una vez yo hago esa manipulación y refuerzo y me doy cuenta a través de las herramientas de biología molecular que esa bacteria es capaz de prender y apagar no solo el gen que tenía, sino los otros 3 que yo le puse que son el mismo, y voy y la pruebo en campo y resulta que ahora su eficiencia es del 80%. El mismo bichito fue capaz de resolverme el problema en un 80%, no en un 20%. Todo porque yo fui, manipulé y le di más capacidad de poder consumir estos productos. Entonces es un ejemplo claro. En la biorremediación es uno de los campos donde más se trabaja con manipulación genética para darle capacidades a, por ejemplo, una bacteria de que sea capaz de consumirse un petróleo derramado, por ejemplo. Y las personas me dicen, oiga, pero es que no. Y después, ¿qué tal esa bacteria sale y empieza a comerse los barcos o a comerse las reservas de petróleo del mundo? No sé, puede ser un caso, ¿cierto? Pues resulta que estas bacterias las manipularon tanto que solo saben comerse ese aceite que usted les da. Y si usted no les da ese aceite durante 1 hora, pues se mueren. Listo, ahí está. Efectivamente hay vacíos, y en eso estoy también de acuerdo, en que todo tiene que ser sustentado bajo el método científico, y es posible que, por ejemplo, en el campo de los controladores biológicos, que es usar un microorganismo para controlar otro organismo que cause daño en algún proceso biológico. Diga usted los grillos que llegan a comerse el maíz, yo los controlo con un hongo, y ese hongo está especializado en atacar la quitina de los grillos. De pronto ese hongo pueda ser capaz de atacar la quitina de las abejas y destruir las abejas y dañar los polinizadores. Sí, eso es posible, pero como lo dije y lo repito, todo tiene que estar sujeto a comprobarlo experimentalmente, a aplicar el método científico y a darse cuenta si son simplemente suposiciones, supersticiones o un argumento contundente, ¿no? Claro, y además habrían proporciones, porque incluso usted está diciendo, bueno, listo, descubrimos este efecto que no pensábamos, nos permite ahora entender mucho mejor no solamente qué es lo que hacen en el grillo, sino qué hace la abeja, y yo puedo coger otro gen y tratar de que identifique mejor al grillo y no a la abeja, y interactúe. Es decir, digamos que tener todas las respuestas a priori en la existencia para actuar es no actuar, es imposibilitarnos en la acción, que es uno de los problemas, por ejemplo, con cierta clase de medioambientales que quieren tener todas las respuestas
de la naturaleza, pero sin permitirse la interrelación con ella. Eso es imposible, eso no es ciencia. Pero ahí usted acaba de hablar muchos temas que me parecen muy interesantes en el tema de las aplicaciones, por ejemplo, en esta biorecuperación, porque cuando la gente piensa, sus primeras opciones siempre son o mecánicas o químicas, Claro. ¿sí? Pero en la interacción de la vida habrían cosas más complejas, quizás más eficientes, que simplemente interacciones mecánicas, y es aprovechar los recursos que la misma vida ha puesto en su gran portafolio de interacciones para poder avanzar o mitigar las cosas que el mismo ser humano hace. Entonces, Claro. me parece apasionante. Interesantísimo lo que acaba de decir Jorge, porque dése cuenta, por ejemplo, que la bioremediación es una ciencia que se desarrolla por la industria del petróleo. Asimismo, como el petróleo contamina, pues tenían que solucionar el problema. Y la primera solución fue la solución mecánica. Dijeron, pues, si se ensució toda esa tierra con petróleo, enterrémosla. Y se dieron cuenta de que nada, esa no era la solución, porque todo seguía lixiviándose, bajaba el manto de agua, y el agua contaminaba todos los acuíferos, y bueno, la reacción en cadena. Después dijeron, oiga, echémosle cal y enterrémoslos. Dijeron, listo, un químico que lo contiene, lo enterramos y funciona. Dijeron, el mismo problema. Después dijeron, oiga, pongamos un geotextil, echémosles un químico y enterrémoslos. Nada, dijeron, bueno, hay lixiviados, efecto de lixiviación en los químicos y en el petróleo, pero entonces la zona donde se entierra queda estéril, ¿no? Y entonces si cogemos y le hacemos un trabajo mecánico, les aplicamos un químico, los enterramos y les hacemos un proceso biológico, gracias a la bioremediación descubren land farming. Land farming, como lo dice la palabra en inglés, es como el cultivo de tierra. ¿Qué hacen? En tierras que han sido sobrecargadas con productos nocivos para la vida, para la salud o para el ecosistema, empiezan trabajos de aumentación biológica, y es básicamente esto que hicieron con la mancha de aceite en Ecopetrol. Es, oiga, pues si hay una bacteria que se come eso en un 80%, pues que esa tierra sea la casa de la bacteria, y que se tome el tiempo que necesite y la cantidad que necesite de bacterias para que desaparezca el 80%. Y que si vamos a enterrar esa tierra que está contaminada, no vaya con un 80% contaminante, sino con un 20%. Entonces, ha sido ganancia. Efectivamente hay procesos muy eficientes, de 90, de 98. Pero bueno, esto es una industria que se está desarrollando. En Colombia tenemos grandes avances en el tema. Hay grupos investigativos muy interesantes en todas las universidades, y es un tema que vale la pena revisar. Es tecnología de punta, biológica, aplicada, que puede sacarse del contexto del petróleo y ponerse en otros contextos. Así que, ojo pues ahí. Bueno, pues yo creo que, caballero Andrés, hoy estamos dejando en punta para otro programa el tema de la biorecuperación, pero porque eso es todo, digamos, parte del gran, como siempre aquí, sucesiones de complejidades, la vida es poderosa, a partir de la biología molecular, el diseño genético y ya una interacción a una escala más grande y más desafiante como la biorecuperación. La vida resiliente, la vida protagonista siempre. Caballero Andrés. Don Jorge, muchas gracias, como siempre, un agradecimiento total a nuestros oyentes. No olviden seguirnos, no olviden recomendar nuestra página, y por favor no olviden recomendarnos temas para nuestros próximos programas, curiosidades, dudas, reclamos y demás. Entonces, ya saben, estamos pendientes de ustedes. Un abrazo y hasta luego. Un abrazo y hasta luego, que estén muy bien. Un tema más. Un tema menos. Y con ustedes, Jorge Eduardo Castro Corbalán. Andrés Valderrama. Por favor, escríbanos a agrocapitalismo@gmail.com.